Muy buenas tardes. Hoy, 10 de junio del 2025, se reúne el Comité de Búsqueda y Consulta para seleccionar presidente o presidenta de la UPR, de la Universidad de Puerto Rico. Comenzamos los trabajos a las 5:22 de la tarde. Conforme con la certificación 91-2024-2025, la cual establece el procedimiento y el calendario de trabajo del proceso de búsqueda y consulta del presidente o presidenta de la Universidad de Puerto Rico, hoy le damos continuidad al proceso de entrevistas a los candidatos. Le damos la bienvenida al doctor Diego Mauri. Solicitamos a los miembros del comité que se presenten e indiquen a qué sector de la comunidad universitaria o agencia están representando en el día de hoy. Vamos a comenzar con el doctor Valentín. Saludos, bienvenido doctor. ¿Cómo le dicen? Oye, el objeto de web que se llama muy más fácil. Así es. Saludos y bienvenidos, gracias por su disponibilidad. Todo el carreto, catedrático de la recinto de la Piedra de la Universidad de Puerto Rico, estamos aquí. Para el representante claustral ante la Junta de Gobierno. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor Daniel Fernández, representante del sector subgraduado aquí en la Junta de Gobierno. Bienvenido a nuestra mesa de trabajo. Muchas gracias, señor Fernández. Buenas tardes, doctor. Soy el licenciado Guillermo Matos, soy el representante del director ejecutivo de la FAPA, aquí en la Junta de Gobierno de la UPR. Gracias, licenciado. De manera virtual tenemos al CPA Ricardo Dalmau. Buenas tardes, doctor. Acá Ricardo Dalmau. Voy a estar aquí conectado. Gracias por dar un paso al frente y miembros de la Junta de Gobierno para récord. Muchas gracias, señor presidente. Y mi nombre es María Mulero. Yo estoy aquí en representación del licenciado Eliezer Ramos Párez, secretario de Educación, y hoy funjo como la moderadora de esta entrevista. Muchas gracias. Ahora vamos a los otros miembros de la Junta que se presenten. Vamos a empezar con los que están presencial y luego vamos a los que están virtual. Germán Centero, médico retirado, miembro de la... Gracias, doctor Centero. Buenas tardes, doctor Mauri, y bienvenido, doctor Raúl Castro, de la UPR en Calle, catedrático en Química y representa el sector claustral. Muchas gracias, doctor Castro. El doctor Gonzalo Bordo, yo tengo 30 años, profesor en teología del departamento de historia. Ahora estoy jubilado y en cualquier sector. Muchas gracias, doctor Córdoba. Tendré mucho cuidado con citas históricas. Para saber, ¿no? No voy a equivocarme. De manera virtual tenemos a la doctora Mayda Velasco. Sí, buenas tardes, yo soy Mayda Velasco, soy profesora del Departamento de Física y Astronomía en la Universidad de Northwestern, en Evanston, Illinois, y soy la directora del Coffee Institute de la UNESCO. Muchas Gracias por venir. gracias. De manera virtual también tenemos al ingeniero Emilio Colón Beltrán. No sé si Emilio... No, está conectado, pero creo que tiene el micrófono apagado. Pues vamos entonces a dar un repaso sobre las normas de este proceso de entrevista. En la norma número 1, como en todas las ocasiones, es que por favor pongan los teléfonos en modo de silencio. Ya estas normas fueron trabajadas con el candidato, pero ciertamente las debemos repetir para recalcar, ¿no? El candidato tiene 20 minutos para hacer su presentación. Se le va a notificar cuando ya hayan pasado 15 minutos, que le reten 5, ¿verdad? Para que él vaya redondeando sus ideas. Luego de terminada la presentación, se va a comenzar el proceso de preguntas. De acuerdo, ¿verdad? Siguiendo los criterios de la sección de la rúbrica provista en la certificación 91, que van de liderazgo académico y administrativo, destrezas interpersonales y manejo de conflictos, administración financiera, asuntos estudiantiles y tema amplio. Las preguntas van a ser puntuales y nos vamos a concentrar en cómo se va a ejecutar su plan de trabajo, ¿verdad? Cómo usted lo llevaría a cabo.
No tanto el qué, como le expliqué anteriormente, sino el cómo. Cada uno de los miembros del comité tiene la oportunidad de hacerle una pregunta. Las preguntas no deben exceder más de 90 segundos y usted tiene 3 minutos para contestar las mismas. Como a todos los candidatos anteriores, no hay pregunta de seguimiento. Una vez terminen los miembros del comité, las preguntas están abiertas para los otros miembros de la Junta que están aquí acompañándonos. Entendemos que tenemos 1 hora y media para llevar a cabo este proceso y esperamos que sea un proceso enriquecedor para todos. Así que cuando usted guste, podemos comenzar. Doctora, le pregunto un asunto. Una vez termine la presentación para la parte de preguntas y respuestas, ¿me puedo sentar aquí? Claro, así mismo Muy bien. será. Sí, Bien. lo tengo claro. Bien. Buenas tardes. Es para mí un privilegio estar aquí, gracias a esta distinguida Junta de Gobierno, por asumir su responsabilidad con tanta celeridad. Este es un proceso de consulta histórico porque se ha diligenciado con alta eficiencia, trascendiendo viejos moldes de burocracia y lentitud que prevalecen en nuestra universidad y a los que me voy a referir como parte de mi plan porque es algo que quiero enfrentar. Yo soy Héctor Ríos Mauri, catedrático en Gerencia y Comercio Internacional, con casi 35 años de experiencia en el recinto de Río Piedras. He trabajado en muchísimos países del mundo como consultor, como profesor visitante. Soy un académico, también soy un gerente y un emprendedor. Me explico. Soy un académico porque es lo que principalmente he hecho a lo largo de mi vida. Soy un académico porque he ocupado una cátedra por décadas. Tengo la clasificación de Scholarly Practitioner que mantengo por décadas para efectos de acreditación y que es una de las más altas o la más alta en el campo de la administración de empresas. He publicado 7 libros, el más reciente es este que muestro en este momento, y he dirigido también 27 tesis de MBA. Estoy casado con Licienit Torres Alier y vivo el buen amor con ella desde hace ya más de 20 años. Tengo una hija de 31 años que el pasado sábado me hizo abuelo y estoy sumamente feliz. Ya era hora y en el plano personal es una de mis conquistas más relevantes. Soy un gerente porque he sido a lo largo de mi vida decano en universidades privadas y en la UPR, director de departamento, asistente, coordinador. He ocupado muchas posiciones y fui rector del recinto de Humacao del año 2017 al 2019. Y soy emprendedor porque con LISI he emprendido una serie de negocios privados que también han enriquecido mi vida. Puntualizo 2 cosas en esta primera parte antes de referirme a mi plan. Hablé del libro, se llama Privatización en la globalización y es una aproximación a modelos de privatización. Identifico 23 y trato de discernirlos y aproximarme desde un punto de vista gerencial. Es un trabajo que me tomó 2 años y medio y que hace un planteamiento crítico en torno a esos 23 modelos y plantea en suma que la privatización bien diligenciada puede ser un recurso enriquecedor de progreso y generación de riqueza, y mal formulada puede ser un escenario de corrupción y retroceso. Este libro también tiene una serie de ensayos sobre geopolítica, tema que me apasiona, y podrán verlo si alguna vez lo leen, en términos, por ejemplo, de la guerra entre Rusia y Ucrania, la guerra comercial y política entre China y Estados Unidos, el conflicto entre Hamas e Israel y otros temas. Mencioné que fui rector del recinto de Humacao. Me permito dejar clara una puntualización relacionada a un asunto que se ha ventilado
en el pasado y que quiero dejar claro porque ha sido algo que me ha acompañado a lo largo de los últimos años. Tengo el orgullo de decir que mi trayectoria es impecable. La exposición al mundo público lamentablemente en ocasiones expone a la injusticia, a la maldad, al libelo. Y aquí tengo un informe oficial de la Contralor de Puerto Rico, una de las mejores que hemos tenido en la historia, igual que don Manuel Díaz Saldaña, con quien trabajé 7 años, que establece que en mi periodo no hubo ni una sola irregularidad. Y lo digo porque hubo planteamientos, comentarios, ataques, todavía los hay. Y yo pedí esta auditoría, aquí se la voy a entregar a la presidenta del comité, la dejo aquí, se la voy a llegar más adelante. Así que impecable mi trayectoria, ahí está el documento de la oficina del Contralor. La UPR es un proyecto de integración y desarrollo social, pero también es una empresa. Y yo la voy a dirigir como una empresa, porque la concibo como tal. Las empresas son entidades que funcionan a base de eficacia y de organizar recursos para obtener resultados. Las empresas y las universidades a lo largo del tiempo han sido factores de progreso y las empresas son igualmente importantes, por ejemplo, para el gobierno de Donald Trump, que es conservador, como para el gobierno del Partido Comunista Chino en el caso de la República China que dirige Xi Jinping, o el gobierno socialdemócrata de España. Las empresas son importantes para todos los sistemas económicos y las universidades también. También la UPR a lo largo de la historia fue el motor principal de desarrollo económico de Puerto Rico, pero dejó de serlo aproximadamente hace 25 años. Así que la tesis fundamental, además de que es una empresa, la concibo como tal y la voy a dirigir como tal. La otra tesis es que UPR dejó de ser ese centro vital del desarrollo por 3 razones principales. En mi opinión, primero, la propia globalización, es la tercera que vivimos en la historia. Saben que la primera globalización pues se da en el siglo XV con la expansión europea hacia América, la segunda en torno a la Primera Guerra Mundial y la caída de los imperios otomano, austrohúngaro. La tercera gran globalización comienza en el 1991 con el colapso del bloque soviético. Esa globalización abre ofertas, fracciona la situación económica y claro, UPR tiene un escenario de competencia de mercado mucho mayor. Esa es la primera razón por la cual hemos dejado de ser el centro vital de desarrollo económico de Puerto Rico. La segunda, la crisis económica de Puerto Rico, que sin duda ha menoscabado totalmente el vínculo de UPR con el entorno industrial que genera riqueza. Y la tercera, nuestra propia crisis. La involución de la UPR a lo largo de los años, debido a 4 factores principales. El primero, estructuras obsoletas e insuficientes. El segundo, una tradición burocrática de ineficacia en el plano gerencial. La tercera razón, la contracción demográfica, el envejecimiento de la población y la salida de muchísimas personas de Puerto Rico. Y la cuarta, los recortes que hemos experimentado desde el año 2016 y ninguna universidad ha experimentado tantos recortes de lo que proviene del gobierno como la UPR, habiéndose reducido a aproximadamente la mitad. Sobre el tema demográfico, quiero señalarles que he sido parte del estudio demográfico más importante de la historia de Puerto Rico. Les felicito porque está nuestro gobierno, apoyó esa iniciativa. Felicito al doctor Ferrao, que también la promovió, es parte de su legado. Y ese estudio demográfico, si bien es un reto, también demuestra que es una coyuntura de oportunidad. ¿Por qué? Bueno, porque aún con la situación de declive demográfico, hay universidades que están aumentando matrículas. UPR no, sin embargo, por lo tanto, debemos preguntarnos qué están haciendo algunas universidades que nosotros muy bien podríamos hacer. Vamos al cómo. ¿Cómo yo voy a diligenciar mi aproximación a esta crisis, que es un reto, pero también una oportunidad? Que quede claro, lo veo como una gran oportunidad. Yo me voy a enfocar en el cómo. Ustedes tienen mi plan fue preparado en conjunto con universitarios de todos los recintos, un equipo de más de 60 personas, que a su vez tocó a otras decenas.
Yo me voy a enfocar en el cómo. Yo quiero que ustedes entiendan lo que yo me propongo hacer desde el día 1, si tengo el honor de ser designado. La primera parte del mes de julio voy a configurar un equipo junto a ustedes, con quienes me propongo tener una gran relación con la Junta de Gobierno, una relación de transparencia, una relación de coordinación, una relación de respeto que va a propender en una mejor gobernanza. Eso es lo que voy a hacer inmediatamente. Habrá sustituciones, voy a evaluar, también voy a consultar y lo haré ciertamente en coordinación con la Junta de Gobierno. Y luego me voy a enfocar en los hitos o los compromisos que tenemos ante la Junta de Supervisión Fiscal. Porque parte de la crisis provoca un déficit, ¿no? En este momento tenemos insuficiencia y tenemos que buscar opciones. En mi plan yo presento muchísimos vectores que podrían provocar la generación de más de 200 millones, pero a partir del 2027. Por lo tanto, a corto plazo, ¿qué voy a hacer? Me voy a enfocar en los hitos. Voy a trabajarlos todos, pero voy a priorizar en el hito 1 y el 2, que tienen que ver con la proyección de la universidad, tienen que ver con mercadeo, tienen que ver con la visibilidad de nuestra institución. Y luego me voy a enfocar en el hito 3, también un hito que tiene relación con la forma en que proyectamos la universidad, pero ya el hito 3, el hito 7 y el 13 son de contenido académico y me voy a enfocar en ellos. Por medio de la revisión, por ejemplo, del seriado aquel que generó una controversia en febrero pasado, lo voy a aproximar y vamos a trabajar con esos programas que muchos de ellos sin duda deben ser revisados. Claro, creo, lo vamos a hacer de manera ordenada y transparente para que eso esté listo entre agosto y diciembre. Y entonces me voy a enfocar en el hito más importante de todos, porque si cumplimos con ese hito y bajo mi dirección no va a haber excusas, no va a haber pretextos, no va a haber razones para no cumplir. Yo me propongo cumplir, vengo a trabajar intensamente para cambiar la mentalidad burocrática, la cultura burocrática, para establecer una voluntad de trabajo, porque voy a dirigir la universidad como una empresa. Me refiero al hito 22. El hito 22 enlaza prácticamente todos los hitos, porque si lo cumplimos, es el hito que nos proyecta a la sostenibilidad tan importante, no solamente para la operación de esta entidad, sino para el cumplimiento, por ejemplo, del estándar 7 de Middle States, del estándar 6 de Middle States, de nuestras acreditaciones. Ese hito 22 será piedra angular y lo vamos a trabajar desde julio, porque como les he dicho, tendré un equipo listo en el mes de julio y comenzaremos a trabajar con ese hito y todos los hitos los vamos a atender entre agosto y diciembre. Todos. ¿Y qué voy a hacer en torno a este hito 22? Bueno, pues voy a poner en práctica una serie de vectores que he incluido en mi plan y los voy a colocar en pantalla, pero básicamente me voy a referir a algunos de ellos que serán los prioritarios. Cumplir estos hitos podría generar el próximo año más de 100 millones de dólares. Más de 100 millones de dólares. Y no es lo mismo acudir ante la Junta de Supervisión Fiscal con las manos vacías y en incumplimiento que habiendo cumplido y habiendo establecido proyectos de transformación y teniendo planes. Lo mismo ocurre ante la gobernadora, ante la Asamblea Legislativa, ante los sectores industriales. La mía va a ser una administración de cumplimiento y vamos a trabajar intensamente con el hito 22. Y lo primero que vamos a hacer durante el próximo semestre es presentarle a ustedes una propuesta en torno al PROVOS. Eso está en mi plan. El PROVOS es el gerente operacional. Y yo creo que ustedes la evaluarán allá para el mes de octubre. Voy a traer una propuesta. Porque eso sin duda va a permitir mayor eficacia. Y va a permitir que el presidente pueda dedicar tiempo a redes, a búsqueda de fondos. Hay estudios que demuestran que las universidades
más eficientes tienen la figura del PROS. Luego voy a trabajar en el modelo de cuatrimestres y eso lo vamos a hacer enseguida. Créanme, la mía va a ser una administración enfocada en resultados, porque desde arriba, aquí se debate mucho en torno a UPR, si esta transformación va a ser de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, va a ser en todas direcciones. Yo me ocuparé de impulsar desde arriba y desde abajo habrá reacciones y habrá convergencia, pero yo voy a trabajar el modelo de cuatrimestres y trimestres, eso está en mi plan. Cuatrimestres para programas subgraduados y trimestres para programas graduados, sobre todo el recinto de ciencias médicas, Río Piedras y Mayagüez. Esto sí lo podemos lograr. Yo voy a designar a una persona líder en la vicepresidencia de asuntos académicos que impulse esto sin dilación, de modo que involucremos a los senados y a los rectores, de modo que para septiembre y octubre tengamos ya definido el esquema de replanteamiento de horarios y también involucremos a las oficinas de apoyo, porque la idea es que para diciembre tengamos ya lista la propuesta e identificada para comenzar en enero la notificación formal a Middle States, a la Junta de Entidades Universitarias, para comenzar en agosto del 2026, trimestres y cuatrimestres. Esto va a generar, y tengo el estudio, lo coloco a disposición de la Junta, entre 95 y 105 millones de dólares anuales. Voy a crear una corporación parecida, voy a presentar la propuesta a la Junta de Gobierno, al centro molecular, que tenga autonomía y pueda generar empresas universitarias. También el próximo semestre vamos a comenzar con una oficina en Washington, D.C. Lo voy a coordinar con PRAFA para desde allí impulsar ofrecimientos en New Jersey y en Florida para comenzar. Hay mercado, créanme, hay mercado, estoy convencido. Y lo haremos también en América Latina. En América Latina también hay mercado. He trabajado en muchísimos países de América Latina y créanme que UPR sigue siendo una gran universidad prestigiosa y eficiente. Es verdad que ya no estamos entre las primeras 1000 de QS, pero díganme, en el mundo hay cerca de 50.000 universidades comparables a la nuestra y la nuestra sigue siendo una gran universidad. Próximo semestre también enfocaremos en cursos cortos técnicos y entraremos en el ámbito de adultos mayores. Finalmente, y tendré ahora la oportunidad de compartir con ustedes preguntas y respuestas, mi plan incluye atención a los estudiantes. La vicepresidencia de asuntos estudiantiles la voy a designar en función de una recomendación que voy a recibir del liderato estudiantil. La persona que me recomienda la voy a designar. De modo que atienda todo aquello que sea vital en la calidad de vida y el desarrollo de nuestros estudiantes. En términos de facultad, me propongo adelantar la negociación con la APU, con quien ya tuve una reunión y vamos a adelantar esa negociación porque el dinero para esa negociación no impacta nuestro presupuesto. Es una otorgación especial en función de unos acuerdos del año 2023. También lo haré con los no docentes. Igual, trabajaré también para reducir un 10%. Mi plan está vinculado, está correlacionado al plan estratégico que establece, ya ustedes lo establecieron, la deseabilidad de una reducción de un 10% en gastos operacionales continuos. Estoy aquí a la orden de esta junta. Ustedes han traído esta prestigiosa universidad hasta aquí, sigue siendo competitiva, sigue siendo de gran valía, sigue siendo un tesoro para Puerto Rico. Yo he venido a tratar de lograr su confianza. Y si ustedes la depositan en mí, pueden estar seguras y seguros de que jamás los voy a decepcionar, jamás se van a arrepentir. Vamos a comenzar una nueva era en la que el involucramiento entre la presidencia y la Junta de Gobierno será de transparencia permanente, de respeto absoluto, de coordinación eficaz, de modo que podamos optimizar lo que las agencias acreditadoras llaman gobernanza y en gerencia hablamos de eficacia. Esa es mi propuesta, yo estoy a la orden, agradezco nuevamente este privilegio enorme de poder sintetizarles este enorme plan, este gran plan, y de ahora tener la extraordinaria oportunidad de tener un conversatorio universitario con ustedes. Muchas gracias.
Muchas gracias por su presentación. La primera ronda de preguntas correspondió a la sección de liderazgo académico administrativo, visión institucional y transformación y gestión administrativa. Vamos a comenzar por los miembros del comité. ¿Alguno de ustedes que tenga una pregunta en esa sección? Con 15, pero No. Una. Doctor Resto, luego va el doctor Valentín y así seguimos. es que nada, gracias por su resumen y presentación. En la misma línea de la foco, ustedes describen en la página, en varias de las páginas, que actualmente usted tiene una estructura organizacional con obsolescencia y insuficiencia que dificulta la agilidad operativa de la toma de decisiones estratégicas. Nuestra universidad actual, como usted más o menos la describe en su plan. Además de las que ha mencionado, bien puntual que 4 acciones puntuales realizará este primer año para nombrar la presidencia en la área de reorganizar y transformar la universidad, incluyendo posibles hubs o cosas por el estilo. La estructura organizacional de la universidad. ¿Cuál sería su propuesta? Sus 4 acciones puntuales. Gracias, doctor Resto. Estoy convencido de que uno de los graves problemas de la UPR es la cultura burocrática, sin consecuencias, la mentalidad burocrática, la internalización de ideas de que todo puede diligenciarse con lentitud y de que somos una entidad que por su naturaleza humanística, que de hecho voy a respetar totalmente porque el empresarismo no está reñido en absoluto con el humanismo, pero existe esa idea de que por lo tanto los procesos y periodos de tiempo son diferentes. Le voy a mencionar, doctor Resto, por ejemplo, los procesos de compra son muy lentos y redundantes, repetitivos. Los procesos de pago por servicios también, tanto a contratistas internos como los procesos de pago a profesores y empleados, lentísimos. Se repiten una y otra vez las mismas funciones y en ocasiones no está muy claro dónde está la documentación, dónde está el gestor, quién es el responsable. En la burocracia, los burócratas siempre dicen, estoy ocupado. Y es verdad, lo que pasa es que están ocupados con cosas realmente que no abonan a la transformación y a la celeridad. ¿Qué voy a hacer inmediatamente? Me voy a aproximar, por ejemplo, ya lo señalé, a la estructura y vamos a trabajar con los cuatrimestres y trimestres. También voy a aproximarme al modelo de conglomerados. Yo era rector del recinto de Humacao en el año 2018-2019 y yo creo que ese es un modelo que tenemos que revisitar y que tiene muchísimas virtudes. También inmediatamente, en agosto, voy a traer la presentación de algunas certificaciones que yo creo que se deben revisar y voy a pedirle a esta Junta que durante todo el semestre designemos gente de presidencia y de la Junta para aproximarnos a una enorme cantidad de certificaciones que obstaculizan totalmente los procesos administrativos. Cuarto, voy a tratar de iniciar una campaña de motivación y de inspiración y de formación de gerentes, comenzando con los rectores, a los que le voy a pedir una visión empresarial. Vamos a establecer entrenamientos en julio con los rectores, los que se quedan y los que lleguen, de modo que estén preparados gerencialmente y podamos tener realmente un primer paso cualitativo hacia una nueva cultura de calidad antiburocrática. Gracias. Doctor Valentín, su pregunta. Siguiendo con la misma línea de pensamiento que llevaba, ¿me puede ampliar un poco más de su trabajo en términos de usted promete una evolución académica, administrativa y estructural para la UPR, y donde usted dice aquí que se le permita tener una transformación empresarial para generar ingresos y ser la más atractiva del estudiante local? Sí, bueno, con mucho gusto, doctor Valentín. Las empresas universitarias van a ser un recurso fundamental de mi administración. Si bien es cierto que tengo claro que el primer semestre a corto plazo me voy a enfocar en el modelo de trimestres y cuatrimestres y cumplir los hitos. Eso debe producir más de 200 millones de dólares. Y no me voy a engañar ni me voy a desenfocar, pero voy a presentar ante esta
honorable Junta de Gobierno, una propuesta para que creemos una corporación. Y estoy pensando asignarle $1 millón parecida al molecular, que la saque de la estructura burocrática y que genere empresas universitarias o que ponga a producir eficazmente empresas que tenemos hoy, como por ejemplo imprentas, como por ejemplo cafeterías. En el caso de Humacao nosotros desarrollamos todo eso. Gran parte de estas propuestas yo las diligencié cuando fui rector del recinto de Humacao. Aproximarnos a los conglomerados nos va a permitir optimizar el programa de servicios compartidos. Es un compromiso que ya tenemos con la Junta de Supervisión Fiscal, junta con la que me propongo tener una muy buena relación, exigiendo y dando a respetar a la UPR, porque esta junta maneja el dinero de los contribuyentes de Puerto Rico. La transformación va a incluir también la figura del provost y vamos a trabajar con los ofrecimientos académicos nuevos. Esto yo entiendo que lo tendremos listo a finales del próximo semestre, de modo que durante el primer semestre del año 2026 podamos tenerlo ya diligenciado, aprobado en los senados. Yo creo que tal vez no va a comenzar exactamente en agosto del 2026, tal vez un semestre más tarde, pero sí también vamos en esa dirección. Así que son algunas de las propuestas concretas encaminadas a transformar la universidad para que sea sostenible, para que tenga una cultura empresarial, para que tenga una cultura de mayor agilidad y de mayor eficacia. Ahora el turno le corresponde al señor Daniel Fernández. Saludos, doctor. Usted menciona la figura del provost y cómo él influiría en la Universidad de Puerto Rico. Ese sistema se utiliza mayormente en los Estados Unidos y me preocupa un poco porque regularmente en estas universidades el presidente es la figura que atiende los medios, es la cara de la universidad, quien busca los fondos externos, quien se reúne con exalumnos, quien tiene, ¿verdad? Quien va a este tipo de actividades en favor de la universidad, y entonces es el provost quien se encarga de los temas más técnicos y administrativos de la gestión universitaria. Me preocupa porque, pues, en ese caso, pues, esta persona también de alguna forma respondería a esta Junta de Gobierno. Quería saber cuál es su idea en la rendición de cuentas a esta Junta de Gobierno en el caso de que se designe una persona como provost o si el sistema va a ser distinto al de los Estados Unidos. Estoy convencido de que UPR necesita la figura. Señalé que voy a presentar una propuesta a la Junta y junto a la Junta de Gobierno delinearemos cuáles van a ser los alcances de la responsabilidad y del involucramiento de la figura. Tiene usted razón, tenemos que ser muy cautelosos para calibrar cómo va a operacionalizarse la figura del provost. Pero estoy convencido de que es necesaria, porque sin menoscabar, obviamente, el liderato y la responsabilidad. Recuerda que en gerencia se puede delegar la autoridad de ejecutar, pero nunca la responsabilidad. El presidente sigue siendo responsable. El presidente tendrá las mismas funciones en términos de la responsabilidad pública, la responsabilidad de la Junta de Gobierno. Un provost es un gerente operacional que sin duda va a permitir que el presidente tenga cierto espacio para hacer cosas que hoy no puede hacer. Lo he visto cuando fui rector, lo vi claramente con dos presidentes, el doctor Hillman y el doctor Haddock, porque estaban muy ocupados con cosas que yo creo que podrían haberse diligenciado de otra manera. Hay estudios que demuestran que las empresas que tienen gerentes más eficientes son aquellas cuyos gerentes no se dedican únicamente a temas tradicionales y cotidianos, sino que dedican tiempo a generar lazos y a innovar y a generar proyectos de transformación fuera de la estructura burocrática cotidiana. Ese principio gerencial lo debemos aplicar aquí, pero teniendo todas las cautelas que usted señala. Señor Fernández. Muchas gracias. A usted. ¿Algún otro miembro del comité tiene una pregunta? CPA Ricardo Dalmau. Pues entonces le damos paso a los miembros de la Junta que están aquí con nosotros. Yo estoy bien. De momento no pregunta, gracias. Okay. Gracias. Vamos entonces a darle paso a los miembros de la Junta que están aquí de forma presencial.
¿Alguno de ustedes tiene una pregunta? Vamos al doctor Cestero y luego al doctor Cabo. El doctor Leo Mauri, usted mencionó que usted va a tener transparencia y va a haber a trabajar en equipo y próximo. ¿Podrías abundar un poco más cómo usted va a lograrlo? Pues mire, doctor Cestero, a lo largo de mi vida, mis experiencias gerenciales y de consultoría dije que se diseminan por todo el mundo. He trabajado en Europa, he trabajado en África, he trabajado en América Latina y también fui colaborador de Transparencia Internacional, que es una entidad con sede en Berlín que se ocupa precisamente de la corrupción. Transparencia es que continuamente el señor presidente de la Junta de Gobierno y el presidente de la universidad tengan una comunicación plena y absoluta. Transparencia es que exista lo que los japoneses denominaron Work and Family, que es un criterio que ha añadido competitividad al mundo desde los años 80. Transparencia es que yo jamás me presente ante esta Junta de Gobierno habiendo ocultado algo o habiendo desinformado. Transparencia es que exista plenitud de comunicación. Yo vendré a esta Junta y siempre respetaré a esta Junta, porque esta Junta es la entidad que me dirige y yo debo una responsabilidad. Llegaré muchas veces con ideas. En ocasiones podremos diferir, pero nunca va a haber irrespeto de mi parte. Yo llegaré a tratar de convencer a la Junta de todo aquello que yo crea que es bueno para la Universidad de Puerto Rico. Esa transparencia y ese respeto, y también está demostrado científicamente en estudios de management, va a provocar mejor gobernanza. Me preocupa mucho el estándar 6 y el 7 de Middle States. Cuando yo fui rector en Humacao, entramos en probatoria. Bajo mi rectorado salimos de la probatoria de Humacao. Y siempre a Middle States le interesa el ámbito de la gobernanza y la gestión continua ejecutiva y la relación con la Junta de Gobierno, ¿no? Así que gobernanza eficaz es el resultado del respeto y la transparencia. Yo creo que esta Junta y la presidencia pueden tener una excelente relación profesional y también una relación que nos permita entendernos y respetarnos. Hoy, por ejemplo, yo comienzo a captar qué es lo que ustedes quieren. Ustedes me van a decir lo que quieren y yo tengo que diligenciar. Yo también haré lo mismo, ¿verdad? Y trataremos de buscar consensos. Así que transparencia para mí es una variable fundamental para el éxito de la Universidad de Puerto Rico y de cualquier empresa u organización, doctor Cestero. Una pregunta porque La dejamos para hoy. Sí. Porque creo que vamos a tener tiempo al final y entonces podemos estar un poquito más allá. El doctor Castro. Saludos, Doctor Castro. Salud. Mire, en su resumen, el punto número 6, hablan sobre la creación de recinto virtual. Me gustaría entender un poquito más, que nos expliquen más detalles cómo lo vislumbra ese recinto virtual. Dado que no es un tema nuevo, ¿verdad? Y que esto anteriormente se había hablado del recinto virtual de Arroyo y después de eso se ha ido presentando diferentes ideas. Me gustaría que explicara cuál es su visión del recinto virtual. ¿Dónde lo? Muchas gracias, doctor Castro. En el año 94 comenzaba, yo era jovencito, comenzaba como catedrático en Río Piedras. Existía en el recinto el aula virtual. Era un aula. El concepto virtual se fundamentaba en una localidad, doctor Castro. Y yo impartía mis cursos de maestría desde el aula virtual y lo impartía a alumnos del recinto de Mayagüez. Así que técnicamente también fui profesor de Mayagüez durante 2 años. Con el paso del tiempo, el concepto virtual se ha ampliado y se ha diseminado. Por lo tanto, no lo visualizo en términos de una localidad, aunque tendría que tener una estructura, sino que bajo la vicepresidencia de Asuntos Académicos entiendo que podemos aglutinar una oferta virtual, optimizando lo que tenemos y creando cursos nuevos. Claro, es utópico pensar si me voy a enfocar, como de hecho me voy a enfocar en cuatrimestres y trimestres y en cumplir los hitos, que el próximo semestre eso va a estar listo, pero vamos a avanzar. Yo voy a designar una figura de autoridad que conoce muy bien la universidad en la vicepresidencia de Asuntos Académicos.
es una mujer extraordinaria, es una líder y estoy seguro de que le voy a pedir que adelante eso y lo va a hacer. Yo visualizo, doctor Castro, el recinto virtual como una síntesis eficaz de lo que tenemos y crear en el plazo de año y medio unos 10 o 12 programas y llevarlos al plano virtual para competir porque estamos rezagados. Me explico. Les dije que fui parte del estudio de demografía. Interesantemente, nosotros tenemos que asumir esa realidad. Puerto Rico tiene una contracción demográfica. Solo Corea del Sur tiene más envejecimiento y más éxodo de habitantes. Solo Corea del Sur tiene una tasa de reemplazo poblacional más baja que Puerto Rico. Así que es insoslayable, no podemos negar la realidad. Pero aún en ese escenario de demografía declinante, hay universidades como New University que están aumentando matrículas porque han logrado añadir valor en el plano competitivo del mercado educativo con cursos cortos a lo que creo que debemos llegar. Y no se trata de convertir la UPR en una universidad vocacional. No, no, no. UPR sigue siendo excelsa, humanística, una gran universidad, pero vamos a añadir esa dimensión. Así que me refiero, doctor Castro, también a que el recinto aglutine lo que serían los ofrecimientos en Estados Unidos, que visualizo que para el 2027 debemos estar en Florida y en New Jersey y en Panamá y República Dominicana, que son los países con los que yo creo debemos comenzar por muchísimas razones que he estudiado. Son países en donde tenemos contacto. Un profesor mío en la Universidad de Estrasburgo me decía, Jean-Bernard Marie, me decía que gran parte del análisis de lo que debemos hacer para escoger la ruta de negocio es dónde están los contactos y dónde están los vínculos de amistad empresarial. Yo tengo muy buena relación con la Universidad ULACIT de Panamá, con la Universidad INTEC de República Dominicana, Santo Domingo, y son excelentes. Así que creo que podemos comenzar con esa. Así que el recinto virtual aglutinaría todo, doctor Castro, para que podamos en año y medio realmente ser altamente competitivos con una oferta virtual que hoy no tenemos y que nos va a añadir valor. Gracias, doctor. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta sobre liderazgo académico y administrativo? Entonces vamos a pasar a destrezas interpersonales y manejo de conflictos. ¿Con cuál miembro del comité le gustaría comenzar? ¿A cuál de ustedes? Doctor Resto. Doctor. El área de manejo de conflictos, como que no necesita casi no hay. Se propone adoptar un modelo de cuatrimestre y ahora la presentación nos añade también de la perspectiva de trimestre. Eso va a traer unos cambios en la estructura y la organización de los docentes y los no docentes con la época de reducción del verano. ¿Cómo usted prevé los conflictos que va a tener y cuáles son las posibles soluciones que va a dar a cada uno de los diferentes sectores, principalmente el sector docente y el sector no docente, por esa estructura y cambio que serían drásticos? Gracias, doctor Resto. Hay dos tipos de conflictos identificados en el ámbito de la conducta organizacional: el conflicto funcional y el conflicto disfuncional o disruptivo, que es negativo porque puede quebrar la relación organizacional y generar retrocesos, pérdidas. El conflicto funcional puede ser incluso positivo y de hecho también se demuestra. El libro de Robbins y Judge, Organizational Behavior, así lo plantea y lo evidencia. Por lo tanto, yo no vislumbro un conflicto disfuncional con los cuatrimestres porque yo creo que la actual coyuntura de reto hace que en la universidad exista consenso en que tenemos oportunidades de transformar. Acabo de terminar de leer por segunda vez un libro del doctor Mario Vargas Llosa, genio de la literatura y el ensayo, que acaba de fallecer. Se llama Conversaciones en la Catedral. Lo leí en tributo a él y es una novela que trata sobre la resistencia al cambio. En este caso, la resistencia a una dictadura, la dictadura de Odría en Perú. De hecho, la catedral es un bar en donde se reúnen una serie de revolucionarios a tratar de enfrentar esa dictadura. Yo estoy convencido, doctor Resto, que en la medida en que logremos explicar que esto va a generar millones de dólares, que es beneficioso, que nos añade
capacidad competitiva, que es algo que tenemos que hacer, se va a minimizar la resistencia al cambio. Vamos a educar y vamos a trabajar con vigor, porque necesitamos hacerlo. Nosotros tenemos que trascender ya la UPR en la que todo depende de buscar consenso. Por ejemplo, en mi facultad estuvimos 14 años para aprobar un bachillerato. 14 años. Es absurdo. Por lo tanto, yo apuesto a que lo vamos a lograr por medio de la armonía, de la explicación, de la conveniencia y el razonamiento fiscal. Por último, en términos de conflicto, quiero decirle, doctor Rector, lo siguiente. En el recinto de Humacao, junto a la doctora María de Lourdes Lara, una mujer universitaria extraordinaria, que también espero colabore conmigo, ella es la directora ejecutiva de Agenda Ciudadana, creamos el Centro del Diálogo Sostenido, que no era otra cosa que un centro para manejar y prevenir conflictos. Diálogo sostenido. Funcionó en muchísimos aspectos. Me propongo reactivar ese principio con Agenda Ciudadana, con María de Lourdes y con toda la gente que pueda ayudarnos a minimizar conflictos. Pero por último, yo no tengo la capacidad ni ningún líder de evitar totalmente, de minimizar y llevar a cero la posibilidad de conflicto. Los vamos a manejar, los vamos a prevenir y los vamos a tratar con respeto. El sector estudiantil siempre tendrá en mí un presidente que les va a respetar y les va a escuchar. Eso por si también en el sector surgiese alguna duda con el modelo de cuatrimestre o cualquier otro tema. Yo estoy optimista, doctor Resto, con este tema de los cuatrimestres y los trimestres, porque más allá de las diferencias ideológicas, filosóficas, de las diferencias personales, incluso de las visiones históricas, yo creo que en este momento podemos crear en UPR unos consensos básicos si tenemos el liderato desde arriba para hacerlo. Sí, qué bueno. Le vamos a pedir, ¿verdad?, que cuando hagan sus preguntas sean puntuales para que candidato, el doctor John Mauri, pues pueda contestar dentro de los 3 minutos establecidos. Tomo nota, tomo nota. Daniel. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Doctor Ríos, usted habla sobre una UPR empresarial y la empresa funciona con oferta y demanda. Sin embargo, la Universidad de Puerto Rico tiene que tener en cuenta la necesidad del país, pues es nuestra misión social. Entre eso está que en Puerto Rico, ¿verdad? No porque haya pocos estudiantes que quieran estudiar educación, dejan de hacer falta maestros. O no porque hay pocos estudiantes que quieren estudiar lingüística, hagan falta lingüistas. Y mi pregunta va dirigida hacia cómo usted enfrentaría esa problemática en donde la universidad tiene una realidad fiscal y a la misma vez tenemos que cumplir con el país. Gracias, señor Fernández. En la medida en que seamos eficaces y entendamos que esta es una empresa educativa sin fines de lucro, con un perfil humanístico, con una trayectoria histórica, en esa misma medida vamos a ser mucho más eficaces para responder a las necesidades de los mercados industriales de la educación. De hecho, yo decía en la introducción de mi presentación que dejamos de ser el centro vital de desarrollo. Yo estoy seguro de que yo podré recibir el apoyo de la señora gobernadora, por ejemplo, o de los presidentes legislativos, o de los sectores industriales en la medida en que demostremos que hemos comenzado una transformación y vamos dirigidos a ser eficientes. Por tanto, eso es lo que implica, es que si dirigimos la universidad empresarialmente, va a haber una mejor relación entre UPR y los sectores industriales. Yo tengo muy buena relación con la Cámara de Comercio, con el licenciado Luigi Pizarro, con el doctor Ramón Barquín del Centro Unido de Detallistas. Esa gente nos tiene que ayudar a entender cuáles son las demandas del mercado. Por lo tanto, la visión empresarial lo que va es a fortalecer esa preocupación que usted tiene, es muy legítima. Pero créanme que en esta nueva ruta lo que vamos a hacer es lograr ser más eficaces para que ustedes, los líderes estudiantiles, por su edad usted tiene 30, 40, 50 años más de generación de riqueza, puedan responderle a las generaciones que vienen más adelante. Así que, en mi opinión, eso lo que va a hacer es añadir valor. Gracias. A usted. ¿Algún otro miembro del comité tiene una pregunta para esta área?
Entonces pasamos a los invitados de la Junta de Gobierno. ¿Tienen alguna pregunta? Los que están de forma virtual, ¿tienen alguna pregunta? Pues vamos a pasar entonces a la próxima sección, que es Administración Financiera. Miembros del comité. ¿Quién de ustedes tiene preguntas? Licenciado. Saludos nuevamente, doctor. Licenciado, muchas gracias. Buenas tardes. Todos los años, ¿verdad? Se lleva a cabo el ejercicio de establecer el presupuesto. La presidencia, su equipo prepara el presupuesto, los representantes del gobierno, se evalúa, se aprueba, se presenta entonces a la Junta de Supervisión Fiscal en el momento histórico que estamos viviendo, ¿verdad? Eso es lo que sucede. Y al fin y al cabo, después de múltiples diligencias que se llevan a cabo, el 30 de junio se certifica un presupuesto. En muchas ocasiones, y puede ser la realidad este mismo 30 de junio, el presupuesto que presentó la universidad y cualquier otra en la entidad pública es bien diferente a lo que termina siendo certificado. Partiendo de la premisa que la ley de trabajo y la estrategia de trabajo se prepara basada en los supuestos del presupuesto que se está proponiendo. En una realidad donde lo que se apruebe sea muy distinto y posiblemente muy por debajo de lo que se solicitó, ¿qué tipo de estrategias o ajustes o medidas tomaría para abordar el plan de trabajo a lo que sea la nueva realidad certificada en ese caso? Muchas gracias por tan importante y valiosa pregunta, licenciado. Yo espero que de ser designado y tener ese honor podamos establecer un proceso de transición con el doctor Muñoz, de modo que yo al entrar y mis equipos podamos identificar todo aquello que sea pertinente en términos de presupuesto. La propia Junta de Gobierno me va a tener que ayudar. Yo vengo preparado. Como usted dice, los presupuestos son documentos vivos y reflejan la filosofía de un gobierno, de una empresa, de una entidad universitaria. Son también estrategias, ¿verdad? Si al final lo que se nos aprueba es menos de lo que está proyectado, pues yo tengo que afrontar eso de la siguiente manera. Tengo que identificar partidas en las que yo pueda reducir costos inmediatamente. Por ejemplo, hay 30 millones en contratos de servicio. Yo tengo que detener inmediatamente, con mucha prudencia, el otorgamiento de contratos de servicio. Inmediatamente. En gastos misceláneos hay 15 millones. Yo tengo también que detener esa partida y ser muy prudente hasta que yo trate de negociar, ¿verdad? Cualquier enmienda con la señora gobernadora o con el presidente de la Cámara. De hecho, yo le envié al señor Johnny Méndez una carta durante este proceso de consulta planteándole la deseabilidad de que se nos apruebe algo más de los 500 millones. El señor Méndez me indicó que, por supuesto, no era sencillo, que algo que se puede replantear más adelante, pero a corto plazo no es viable. También hay partidas, por ejemplo, como mantenimiento, 17 millones. Bueno, yo tengo que ver cómo esa partida yo la manejo eficazmente vis a vis el dinero que va a entrar de FEMA, que yo puedo usar también para el ámbito de mantenimiento. En equipos, sustitución de equipos, hay cerca de 14 millones. Yo tengo que detener también esa partida. Así que si eso ocurre, licenciado, yo tengo que identificar con mi equipo unas áreas, los viajes, en las que no puedo ser demasiado flexible y demasiado abierto. Tengo que tener mucha cautela hasta tanto yo tenga una certeza en el mes de julio, de cuál es mi presupuesto real. Y por supuesto vendré aquí. También identificaré los fondos irrestrictos por recinto, que no tengo esa información, pero la buscaré inmediatamente. Y eso podría, bueno, no es mucho dinero, licenciado, puede ser más de 1 millón, porque es dinero que yo puedo tratar de utilizar flexiblemente para cosas concretas si al final, pues tengo que enfrentar el hecho de que el presupuesto es menor. Yo espero que no lo sea. Yo creo que podemos hacer una buena defensa de este presupuesto. Yo creo que tenemos que discutirlo, como digo, transparente y eficazmente con la Junta de Gobierno. Sí. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta de los miembros del Comité de Administración Financiera?
Doctor Recto. Siendo un poquito más puntual, ¿verdad? En el vector 23 de su listado, usted habla de optimización y expansión de la investigación y las acreditaciones. Y en otras secciones de su informe, pues, de la investigación como clase mundial y transferencia de conocimiento. Sin embargo, a corto plazo, se debe conocer que tuvimos una pérdida por las órdenes ejecutivas que nos impactó en una totalidad a 3 o 4 años de casi 68 millones, pero a corto plazo se ha identificado por el presidente interino Miguel Muñoz de que tiene un impacto de 10 millones en el área de investigación de forma puntual. ¿Qué acciones específicas para subsanar esa deficiencia en el área de investigación, incluyendo el mismo impacto a edificios de ciencias moleculares, ciencias médicas, etcétera, usted puede implantar en ese primer año? Créame que, aunque dije en la introducción, pues soy académico, soy gerente, he sido emprendedor o pequeño comerciante también con leasing, pues soy un investigador, ¿no? Este libro me tomó 2 años y medio. Yo soy un investigador y entiendo que hay consenso entre investigadores como usted y todos, que hay ciertamente una situación de incertidumbre ante las nuevas políticas del gobierno de Estados Unidos. Yo como presidente estoy obligado, y lo haré, a respetar esas políticas, las voy a diligenciar. Yo no voy a poner en riesgo jamás los fondos federales que recibimos del gobierno de Estados Unidos, nunca. Ahora bien, opciones alternas. Yo estoy hablando de generar más de 200 millones después de año y medio, o durante el primer año y medio. Y estoy hablando de tocar los fondos irrestrictos. Por ejemplo, la fundación de UPR no la puedo tocar porque el fin filantrópico no encaja. Eso lo podríamos considerar para, por ejemplo, necesidades, señor Fernández, de los estudiantes que surgen a la luz de todo esto. Hay que tocar el sector privado. Tenemos que tocar el sector privado, sector de la farmacéutica, por ejemplo. Tenemos que tocar esa puerta y de inmediato. Claro, yo iré con los científicos de la universidad, pero no iré con la visión tradicional de la gestión de pedir, sino iré a proponerle negocios a la farmacéutica. Me sentaré con ellos a ver cómo podemos desarrollar joint ventures, proyectos en los que ellos ganen y UPR gane. Estoy seguro de que podemos identificar alternativas. Estoy seguro, doctor Resto, de que de agosto, porque es lo que están haciendo muchas universidades en Estados Unidos. No estoy inventando la rueda. No estoy inventando la rueda. De hecho, estaba hablando con un amigo de la Universidad de Colorado State hace 2 días. Ellos están haciendo eso. Y yo lo voy a hacer aquí. En el caso de Puerto Rico, que tenemos un clúster importante de farmacia y el gobierno ha dicho que tiene interés, tanto el gobierno nacional como el local, en consolidar la industria farmacéutica, tenemos que tocar esa industria. Y estoy seguro de que si lo hacemos con una mentalidad de acuerdo bilateral, podremos obtener algunos recursos mientras generamos lo que estoy proponiendo con el cumplimiento de los hitos y los vectores de mi plan. Pero estoy totalmente de acuerdo, es un vacío, un dinero que perdemos y que puede menoscabar, fíjense, la excelencia académica de la universidad, puede menoscabar nuestra capacidad competitiva. Es un asunto muy serio perder fondos de investigación, porque la excelencia académica es nuestro principal factor de competitividad. Señor Daniel Fernández. Muchas gracias. Señor Fernández. Doctor, en la página 27 de su plan académico y administrativo propone ampliar y profesionalizar los esfuerzos para aumentar el fondo total en la universidad, mediante una estructura sistémica de recaudación de fondos filantrópicos alineada con el plan estratégico 2023-2028 con personal capacitado y un sistema de seguimiento y evaluación. Así sacó la cita de su plan de trabajo. No obstante, el documento no especifica cómo se instrumentaría dicha estrategia a nivel operacional ni cómo se integraría con la realidad identitaria de cada recinto particular. En ese contexto, y considerando que la idea general es que nadie se gradúa del sistema de la UPR, sino de su recinto, entiéndase Río Piedra, Mayagüez, Calley, lo cual históricamente ha fragmentado los esfuerzos filantrópicos de la universidad, ¿cómo estructuraría usted un sistema de recaudación centralizado, profesional y sostenible para toda la Universidad de Puerto Rico? Magnífica pregunta, señor Fernández. De hecho, yo fortaleceré los esfuerzos de filantropía. El fondo total nuestro es pequeño y obviamente está pensado desde su origen para beneficiar a nuestros estudiantes por medio de, por ejemplo,
subsidios para estudios, apoyo para que culminen sus carreras, y es un fondo que tenemos disponible contra el cual podemos girar si tenemos la credibilidad de la marca para obtener otros ingresos. Yo me propongo consolidar la oficina de filantropía, hoy a nombrar una vicepresidencia, la vicepresidente que hoy no existe, no se ha llenado esa posición, y a partir de eso voy a integrar todos los recintos. Va a ser integrado, porque lamentablemente la tradición filantrópica nuestra es relativamente débil cuando la comparamos con las universidades americanas y las europeas, por muchas razones. En la medida en que fortalezcamos la marca, podemos acceder a mejores donaciones filantrópicas. Y yo me propongo hacerlo en la medida en que podamos visibilizar una transformación y demostrarle a Puerto Rico que hemos comenzado una nueva era, que hay un renacer de la universidad, que la universidad va en una dirección de transformarse, de ser más sostenible, de ser más autosuficiente. Yo estoy seguro de que vamos a lograr mejores resultados en el ámbito de donaciones. Me propongo, por lo tanto, en términos operacionales, nombrar una vicepresidencia, un vicepresidente o una vicepresidenta, y tocar los mercados entonces locales, pero aprovechar una oficina que quiero abrir en Washington, D.C., coordinado con PRAFA, un PMO, para también aproximarnos a donantes importantes puertorriqueños, hispanos y estadounidenses, que vean en nosotros una muy buena posibilidad de inversión. Es lo que en términos concretos podría contestarle al día de hoy. Y siempre disponible para recibir sugerencias y recomendaciones de los líderes estudiantiles y de todo buen universitario. Gracias. De los miembros invitados de la Junta de Gobierno, doctor Cestero. Empezó a contestar parte de la pregunta que yo tenía, porque hemos hablado y definitivamente prioridad, eso yo creo que todos estamos claros, son los hitos y cualquier otro fondo que nos produzca fondos ayer, no para mañana, sino para ayer. Pero también tenemos que pensar que esto es una carrera a largo término. Tenemos un problema grande, pero hay una carrera a largo tiempo. Empezó por lo de exalumnos, que el exalumno es buscar fondos a largo término, ¿verdad? Pero que son recurrentes, sostenidos. Tenemos que cultivar esa cosa, esa cultura que no hemos cultivado. ¿Tiene otros planes en esa línea de pensamiento de buscar fondos para largo término? Que sea algo general. No, mire, doctor Cestero, ¿por qué la prioridad son los hitos? Bueno, porque tenemos la solución delante de nuestra realidad para generar ingresos. Y son compromisos que se pueden y se van a cumplir. Compromisos son responsabilidades que nos van a permitir la afluencia de dinero. En términos de ingresos sostenidos, además de lo que le decía yo al señor Daniel Fernández, yo estoy convencido de que si traemos una cultura empresarial a la UPR y la consolidamos, vamos a presumir, si ustedes me honran con la posibilidad de yo ser presidente, que esté un par de años o 3, bueno, últimamente los presidentes no pasan de esa cantidad de tiempo, ¿verdad? Cierto, pero son, dice aquí. Pero mi legado va a ser dejar esa división de empresas universitarias montada, y quizás yo me vaya a disfrutar de mi nieto allá a Colorado, y esa va a ser una fuente de ingresos de mediano y largo plazo. Me explico. Si nosotros creamos una corporación afiliada como el Molecular, nuestros abogados tienen que examinar la estructura y tengo que traerla, y la voy a traer a la Junta de Gobierno. Y si ustedes me la aprueban y logramos una corporación afiliada, vamos a presumir que eso nos tome 6 meses. Y yo le asigno, y ustedes me aprueban, 1 millón de seed money. Óigame, yo no tengo la menor duda de que en un par de años aquí va a haber empresas con los estudiantes, con los empleados, una embotelladora de agua, tenemos varios pozos. Las imprentas van a ser entidades empresariales, la de Humacao. Yo en Humacao reabrí la imprenta y le llamé WOS Printing. Recuerdo que tuve algunas oposiciones, alguna gente que prefería llamarle Taller Colectivo del Este, etcétera. Yo le llamé WOS Printing y tuvimos éxito. También en la imprenta de Mayagüez,
frente de Mayagüez. Creo que podemos entrar en el ámbito de agricultura y lograr inversión agrícola en muchísimos terrenos que tenemos disponibles. Así que, doctor, yo me iría por el ámbito empresarial. Si esa corporación la creamos y es exitosa, vamos a tener un esquema de ingresos de mediano y largo plazo de millones de dólares, como otras universidades en el mundo. Así que sería mi respuesta, doctor Cestero, más allá del corto plazo. Gracias. A usted. ¿Algún otro miembro invitado tenga una pregunta? Doctor Castro. Ahora nuevamente, doctor Río. No, ahorita vamos a el supuesto de que la ley 53 se extiende. La ley 53 es la que nos limita el presupuesto de la universidad, la aportación del gobierno. Aunque el gobierno quiera darnos más, la ley lo que dice es que la aportación son esos 500 millones. Y se mantiene las reglas de ASAC, que están más alrededor de 71 millones, que son 571 millones. Como presupuesto por los próximos 10 años. Una limitación a ese tope del presupuesto que tiene la aportación gubernamental. Sin embargo, se está trabajando una planificación de retribución. Los no docentes y los docentes estamos esperando hace años. Y hay una probabilidad de que entre en vigor el próximo año fiscal. Ese plan podría estar rondando los 120 millones, es poco más, poco menos, finalmente lo terminará el otro fiscal. ¿Cómo usted atendería esa aumento en el gasto de nómina, 120 millones, aún manteniendo el tope de los 520 millones? Perdonen que suene trillado, pero me están haciendo muy buenas preguntas que tengo que contestar en función de lo que creo, de lo que ha sido mi plan. Mire, doctor Castro, primero, yo no veo la ley 53 como no veo ninguna ley como un precepto inamovible. Yo creo que en aquel momento había un gobierno compartido, fue mucho más difícil el manejo entre ejecutivo y legislativo. Yo creo que podemos reaproximarnos a la Cámara de Representantes y tratar de hablar con la gobernadora, pero yo no me atrevo a llegar donde la gobernadora, si no llego diciéndole, gobernadora, yo no solo vengo a pedir, yo quiero que usted sepa que la universidad comenzó una transformación y tenemos una proyección de ingresos. Igual que no quiero llegar donde Mojica de la misma manera, no es igual, vamos a llegar más fuertes. Así que yo creo que la ley 53 se podría revisar, pero presumiendo que no, doctor Castro, yo creo que debemos intentar que se revise, pero presumiendo que no ocurra, el otorgamiento que va a utilizarse para la negociación con la APU es uno que se va a diligenciar con un desembolso especial. En agosto del 2023, la Junta de Supervisión Fiscal estableció que, por ejemplo, con la negociación de la hermandad y la de la APU, y se llegaba con una serie de requisitos, ellos podrían considerar el otorgamiento especial. Así que yo visualizo que no nos va a tocar el presupuesto regular. Yo voy adelante con la negociación con la APU. Yo no vengo a tener enemigos. La UPR tiene una cultura de conflicto y de fricción por diseño, por tradición. Yo no vengo en esa postura. Yo no voy a tener enemigos aquí. Nadie. Los líderes estudiantiles. Pero ¿cómo van a ser mis enemigos? Si pueden ser mis hijos. Y son líderes importantes. Los líderes de la APU. Por lo tanto, con la APU ya yo hablé. Y yo establecí con la doctora María Rosa Rodríguez el acuerdo de que vamos a usar el mismo estudio que ellos ya realizaron comparando los beneficios de las universidades del este de Estados Unidos con UPR. Y además voy a enmendar el comité de negociación. Acordé con ellos y lo voy a hacer. ¿Qué ocurre? En la medida en que yo acelere, yo tengo un amigo que me dijo, retrasa esa negociación. Yo no la voy a retrasar. Alguien me dijo, cuestiona la unidad apropiada. No, todo lo contrario. Yo la voy a adelantar para ir a la Junta de Supervisión Fiscal, explicarle al gobierno, a la gobernadora, a esta Junta. ¿Por qué? Porque si se hace correctamente, la Junta de Supervisión Fiscal puede otorgar un dinero especial. Es una asignación especial, doctor Castro. ¿Qué pasó en el caso de la hermandad? Que no se hizo como se está haciendo lo de la APU.
el caso de la hermandad, había que tener un estudio de comparación. Eso no se hizo y está detenido. Yo me voy a sentar con la hermandad también. Pero en el caso de la APU, yo no tengo duda de que los voy a ver como compañeros con los que quiero establecer un gran acuerdo, porque tenemos un problema de justicia laboral. Yo soy profesor, ¿no? Así que no visualizo que sea un overlapping que menoscabe nuestro presupuesto operacional, doctor Castro. Muchas gracias. ¿Cómo no? Usted. ¿Algún miembro de la Junta de Gobierno de forma virtual que quiera hacer una pregunta? Pues no habiendo más preguntas sobre administración financiera, pasamos ahora a asuntos estudiantiles y obviamente el primer turno lo tiene el señor Daniel Fernández. Muchas gracias, señora presidenta. Doctor, en semanas recientes, algunos sectores han promovido esfuerzos legislativos y administrativos para cerrar o ilegalizar lo que hoy conocemos como los baños inclusivos en espacios públicos y educativos en la isla, atentando directamente contra los derechos de las personas trans, no binarias y de la comunidad general. Estas propuestas no solo representan un retroceso en materia de derechos humanos, sino que también agravan la marginación histórica que estas comunidades han sufrido dentro y fuera de las instituciones públicas y educativas. La Universidad de Puerto Rico, como institución pública comprometida con el desarrollo integral de su estudiantado, no puede permanecer indiferente ante políticas que vulneran la dignidad y la seguridad de una parte de su comunidad, mayormente los estudiantes. ¿Cómo respondería usted, como presidente en propiedad de la Universidad de Puerto Rico de ser seleccionado, ante esta iniciativa que busca eliminar los baños inclusivos en nuestro recinto? ¿Y cómo buscaría entonces proteger ambas vertientes? Señor Fernández, comprendo y respeto profundamente su punto de vista. Por un lado y una vía va el derecho. De hecho, hay un libro muy bueno de Eduardo Novoa Monreal que quiero releer, no he tenido tiempo, se llama El derecho como obstáculo al cambio social. Y este puede ser un caso. Por un lado va el derecho, que es la tecnología del poder, y por otro van las conquistas humanas en campo de los derechos civiles. Como presidente, nunca voy a poner en riesgo el cumplimiento de la universidad con los millones que recibimos del gobierno de los Estados Unidos. Nunca, es mi deber y lo voy a hacer. Y estoy claro. Ahora bien, como el cambio social puede ir paralelamente con el ámbito de derecho, yo me sentaré con ustedes, los líderes estudiantiles, con los rectores, a buscar alternativas de apoyo para esa comunidad, porque respeto a esa comunidad. Y de hecho, cuando fui rector del recinto de Humacao, inauguramos baños inclusivos allí. Así que, por ejemplo, servicios de apoyo emocional, servicios psicológicos, servicios de estudio y trabajo, educación vocacional, sentarnos con ellos, los líderes estudiantiles y yo como presidente, son opciones que van al ámbito humano de la realidad. Pero yo voy a ser bien claro con usted, señor Fernández, como presidente, yo voy a cumplir plenamente las políticas públicas del gobierno de los Estados Unidos. Ciertamente, sin embargo, creo que hay un espacio, como usted señala, para buscar ese equilibrio entre lo jurídico y lo social, como plantea Novoa Monreal en esta obra magnífica que se llama El derecho como obstáculo al cambio social. Muchas gracias. ¿Cómo no? ¿Algún otro miembro del comité? ¿Alguna pregunta sobre asuntos estudiantiles? ¿Algún doctor Pérez? Dentro del área de asuntos estudiantiles, usted abre en su página 21 del plan sobre acceso inclusivo y oportunidades equitativas. ¿Okay? Y simultáneamente ya se aprobó, por lo menos en el Senado, el proyecto 5 del Senado de Puerto Rico sobre accesibilidad. Dentro de esa perspectiva, ¿verdad? Si de ser ley próximamente, pueden ser los primeros pasos para poder llegar al cumplimiento de esa legislación y los acuerdos que tendrá que hacer con el Departamento de Educación. Apoyé esa pieza legislativa originada por el honorable Tomás Rivera Chats. La apoyé, me pareció muy buena, veo que se va a aprobar, entiendo que el gobierno central también la ha respaldado. La voy a poner en práctica inmediatamente por medio de una directriz a la vicepresidenta de Asuntos Académicos. Será una mujer, si yo soy presidente, la persona que voy a designar en ese campo. Créanme, es una persona de calidad mundial con experiencia en Estados Unidos aquí. Y vamos a diligenciarla también por medio de la vicepresidencia de Asuntos Estudiantiles, cuya persona me la van a dar los líderes estudiantiles. Así que inmediatamente comenzaremos el trámite. Cumplir los hitos, doctor Resto, nos permite, por ejemplo,
el hito 1 y 2 tienen, y el 3 tienen que ver con admisión, tienen una relación con admisión. Y de hecho, vamos a diligenciar rápidamente el trámite para que desde julio nos reunamos con todas las oficinas de admisiones. Yo voy a tener una segunda quincena de julio intensa, si tengo el honor de ser presidente, porque yo quiero que el 1 de agosto los equipos estén completos y las oficinas de admisión estén diligenciando esa ley que está a punto de aprobarse y con la cual concurro. Creo que es una buena medida que protege la calidad académica, no la menoscaba, pero facilita nuestra competitividad educativa. Pasamos entonces a los miembros de la Junta de Gobierno. ¿Tienen alguna pregunta en el área de asuntos estudiantiles? Los compañeros que están de forma virtual. Muy bien, pues antes de pasar al último renglón de preguntas, ¿verdad? Quiero excusar al secretario de Educación que no ha podido llegar y no ha podido conectarse. Hay que dejar claro que él ha estado, ¿verdad?, en todas las entrevistas anteriores y quería estar en la entrevista en el día de hoy. Es que por razones ajenas a su voluntad no ha estado aquí. Me ha mandado varios mensajes. Muy bien. O sea, Él verá la grabación. para disculparse por no estar aquí, no haber podido llegar. Se le Lo comprendemos. tuvo una situación. Bien, Ok, pues pero- ahora pero vamos que- a Pero pasar. no sé nada grave. Ok. Vamos a pasar ahora a tema abierto. Vamos a empezar los miembros del comité. Señor Daniel Fernández. Muchas gracias, presidenta. Doctor, la inseguridad alimentaria entre la población estudiantil ha dejado de ser una preocupación marginal para convertirse en una crisis silenciosa que afecta directamente a nuestro sector estudiantil en la Universidad de Puerto Rico, su rendimiento académico, su salud física, emocional e incluso el rendimiento, la retención dentro de la Universidad de Puerto Rico. En el caso de nuestra universidad, un estudio realizado por la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas encontró que el 35% de los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, de alguna forma y dentro de sus renglones, sufren insuficiencia alimentaria. A luz de esta realidad, la universidad no puede permanecer silenciosa y tenemos que encontrar, ¿verdad?, vías para resolver esta problemática o por lo menos intentar mejorarla. ¿Qué estrategias propone para atender de manera estructural, directa y eficaz la inseguridad alimentaria en la comunidad universitaria, más allá de los esfuerzos voluntarios que surgen de los comedores sociales y de los distintos sectores, asociaciones estudiantiles, etcétera? Créame que me preocupa mucho esa realidad. Leí ese estudio, lo releí porque impactó y quería entenderlo. Es algo que sorprende a algunos en pleno siglo XXI, en una sociedad industrializada, pero cuando uno ve el estudio puede entender las razones. De hecho, fui rector del recinto de Humacao, señor Fernández. En Puerto Rico tenemos un gran problema de pobreza. Recuerdo a María y yo me movía de San Juan a Humacao, después que pude tomar la ruta hacia el este, cómo ese terrible huracán destapó la enorme realidad de la pobreza en Puerto Rico. Una pobreza abyecta. Y en esa región centro-oriental la pobreza es mayor que en otras áreas. Yo soy del área noroeste de San Sebastián, así en Aguadilla. Y la pobreza en el noroeste es menor. Lo he estudiado, tengo los datos. Así que, ¿qué podemos hacer? Primero, sensibilizarnos y reconocer el problema. No pensar que es una falacia. Es una realidad. Yo tengo alumnos y yo lo viví en Humacao. En Humacao, el huracán María devastó el recinto. Fue el más destruido. Nosotros tuvimos que levantar el recinto en 6 semanas y hubo voces importantes en aquel momento. Voces de gobierno, voces públicas que plantearon que el recinto se mantuviera cerrado. Yo me opuse y me opuse porque sospechaba que si yo accedía a que Humacao se cerrara y reubicara a los estudiantes y empleados en Calle, Ponce, Carolina, Río Piedras, creo que nunca se habría reabierto Humacao. ¿Qué hicimos allí? Yo me comuniqué con la industria de la región, con la Cámara de Comercio, con los industriales,
con la Guardia Nacional, con la Fortaleza, y la primera dama de entonces nos apoyó. Creamos un campamento, teníamos alimentos, teníamos barbería, cuidado de niños. Aquello fue épico, épico. El gobernador de entonces, el doctor Ricardo Rosselló, visitó el recinto. Jamás olvido esa visita. Yo haría lo mismo como presidente. Tocaría sectores industriales y Cámara de Comercio. Por ejemplo, tengo muy buena comunicación con el presidente de la Cámara de Comercio, el licenciado Pizarro, con el doctor Barquín, los detallistas, y buscaría apoyo en el sector privado. También trataría de ver fondos irrestrictos en los recintos para ver si podemos crear. Primero, esto vamos a tratar de medirlo. Yo le pediría al vicepresidente académico de estudiantiles o vicepresidenta, no sé quién va a ser, que tratemos de levantar una data para tener la data y saber qué es lo que tenemos que buscar y cuándo, cuántos son los estudiantes, si es itinerante, o si hay gente que come una sola vez al día, o hay gente que pasa el día con una dona o con una Coca-Cola. Yo tengo alumnos que así viven, ¿no? Que lo tenemos acá y atendíamos ese caso. Es una realidad lamentable. Así que yo me moveré al sector privado, pero también tocaré gobierno, ¿verdad? Porque fíjense que yo estoy proponiendo que UPR sea parte de un nuevo triángulo estratégico. UPR, gobierno, sector privado. Y gobierno puede tener opciones para esto también. Yo tengo que preguntar, yo tengo que tocar puertas. Así que en esa dirección me voy a mover. Muchas gracias. A usted. ¿Algún otro miembro del comité con una pregunta de tema libre? Doctor Recto. Doctor, en la página 9 y su vector número 8 es la creación del PMO, Oficina de Gestión del Proyecto, ubicada en Washington, D.C. Pregunta sería, ¿cómo se logra formar una oficina de esa perspectiva, tanto del aspecto financiero, y qué áreas internacionales pues, de apoyo buscaría desde la oficina? Pues mire, doctor Recto, el Project Management Office en DC para mí es fundamental. Realmente, lo primero que voy a hacer es tocar la dirección de PRAFA, ¿no? En el pasado tuve una muy buena relación cuando fui rector con el licenciado Anthony Carrillo, que trabajaba en PRAFA, con el licenciado Mercader. Cuando yo fui rector, estuve en DC varias veces, generalmente buscando apoyo, ¿no? Conseguimos un dormitorio extraordinario para el recinto de Humacao, que se va a inaugurar próximamente, espero, que es un dormitorio para el cual obtuvimos $10.3 millones. La entonces comisionada nos ayudó también mucho con eso. Yo creo que hay que crearla. Tendré que pedirle a los abogados que me propongan un diseño y tengo que sentarme con PRAFA, porque yo visualizo ante la realidad fiscal que esté adscrito a PRAFA. Tengo que tratar de convencer a la gente de PRAFA, porque en el pasado con el doctor Haddock hubo una oficina dentro de PRAFA, un enlace, una seccional de UPR en PRAFA. Ya hay un precedente. UPR tenía allí un espacio y coordinaba. Se usaba personal de PRAFA y de UPR con el doctor Haddock. También estaba la licenciada Carmen Feliciano, que fue una delegada que nombró el presidente del Senado de entonces. Así que yo me voy a sentar con PRAFA. Estoy seguro de que lo podemos lograr. Se sientan los abogados de PRAFA, los abogados de presidencia, se trae a la Junta de Gobierno y creamos esa PMO. ¿Cuáles serían las responsabilidades? Bueno, sería un representante de marca. Nosotros tenemos un potencial enorme, enorme. Mire, una de las personas que me apoya es el señor John Villamil. Escribió una carta de recomendación. John dirige una fundación que se llama Aspira, que fue creada en Nueva York hace unas décadas para que los jóvenes pobres pudieran estudiar, echar hacia adelante, trabajar. Aspira nada más llega a 63 millones de hispanos. Así que si nosotros nos movemos con ese PMO para articular el PMO, que es un representante de marca, y logramos el apoyo de PRAFA y algún apoyo de gobierno, yo trataría de convencer al gobierno, ¿verdad? Entonces podemos movernos simultáneamente desde acá, la vicepresidenta de Asuntos Académicos, para en el 2027 ya tener, doctor Rector, en Florida y en New Jersey ofrecimientos académicos. Cuando yo fui rector y termino, yo visité al alcalde de Kissimmee, yo visité a los
ejecutivos de Kissimmee para iniciar este proyecto. Yo salí de Humacao, se detuvo y vuelvo sobre él. A usted. ¿Algún otro miembro del comité tiene una pregunta en tema abierto? Entonces le vamos a dar el espacio a los miembros que han estado visitando y el primer turno es para el doctor González Córdoba. Una idea mía de la que estoy muy orgulloso fue que el archivo Santiago Iglesias pasaron Macao, que gracias a la nieta que estaba allí, de ese archivo riquísimo, los libros míos se han publicado y otras montones de tesis ya se han hecho. Y recientemente un trabajo sobre la ciudadanía americana, un profesor de Michigan, se publicó por Cambridge University Press de Inglaterra, un tema de Puerto Rico publicado por una editorial inglesa. Pero María le dio duro, para hacer el cuento corto, y el archivo pues todavía no está abierto y nunca le dieron algunos de la biblioteca veían que los dineros de ellos iban a ese archivo y pues no le caía muy bien. Pero ha producido libros importantes, a ver qué pudiera hacer en el futuro. Además, doctor Córdoba, Santiago Iglesias Martín es parte importante de nuestra historia sindical y de Humacao. Yo fui rector de Humacao en María y yo estuve en comunicación con la familia Iglesias, con Lynn Iglesias, y todo lo que se hizo para proteger el archivo se hizo en consulta con la familia y contratamos a universidades en Estados Unidos para la preservación. Lo hicimos todo con rigor, porque yo quise proteger esa colección y la Luis Rafael Sánchez también, que es otro importante puertorriqueño para la historia. Yo salí de Humacao, no sabía, me entero ahora de que no se ha reabierto. Honestamente, desconozco las razones. Yo salí en el 2019. Cuando yo estuve allí, llegué y esa fundación estaba bastante descuidada, abandonada. No era importante, lamentablemente, para las autoridades. No sé por qué razón. Yo la reorganicé y contraté un bibliotecario de tiempo parcial y organicé la fundación. Yo me propongo fortalecer la sala Santiago Iglesias Martín. No tenga usted la menor duda y la vamos a reabrir. Y no sabía que usted era el gestor, lo felicito de esa idea y de esa sala tan importante. Así que tiene mi compromiso. Lo hice cuando fui rector y lo voy a hacer como presidente. O sea, una sala fundamental que recibía visitantes más allá de lo que uno pueda sospechar. Claro que sí. Gente de la comunidad, aparte de nuestros estudiantes. A usted, doctor. ¿Algún otro miembro tiene una pregunta? Sí, la que me Doctor, quedé al principio, la del seguimiento, que hablamos a través de la transparencia. Le voy a relatar cómo va a ser esa transparencia o se va a parecer a mi primera experiencia como miembro de la Junta de Gobierno. Yo llamé al presidente Jaro para reunirme con él con relación a una visita que hice al Centro Comprensivo de Cáncer. Y entonces, a través de la secretaria me informó que en 10 días el doctor Jaro estaría comunicándose conmigo por teléfono para hablar por media hora. Esa es la transparencia que se tiene. Jamás, doctor. Soy un partidario de modelos gerenciales de avanzado, tanto los que han construido los gobiernos occidentales, las sociedades occidentales, como las orientales. Japón fue paradigma del ámbito de la eficacia y la transparencia. ¿Recuerdan ustedes aquella tendencia de Total Quality Management? Que aunque surgió de ingenieros estadounidenses, las diligenciaron en Japón. Y se demostró que añadiendo transparencia y eficacia, las empresas eran mejores y la gente era más productiva. La transparencia de la que yo hablo es transparencia total. Mi celular lo tiene todo el mundo y lo van a tener, pero ¿cómo no lo van a poder tener miembros de la Junta de Gobierno si ustedes son mis jefes? Yo vengo a trabajar con ustedes. Así que nada de burocracia y protocolo pomposo, nada de lo que usted me señala. Conmigo no va a ser así, pero vamos a trabajar con transparencia total. Es más, no está el señor presidente de la Junta aquí hoy, ¿verdad? Lo voy a estar molestando bastante frecuentemente y a todos los miembros, porque yo creo incluso que deberíamos reunirnos, además
de la estructura regular para otro tipo de gestión. Yo, por ejemplo, quisiera reunirme con cada miembro y lo voy a invitar a mi oficina o voy a la oficina. El doctor Rector me invita allá a Facundo Hueso, doctor Cestero, donde usted se encuentre, y usted entiendo que cerró su oficina, el doctor Valentín, el licenciado. Yo quiero tener reuniones individuales para ver de qué manera cada gobernante y yo establecemos, doctora Mulero, señor secretario, doctor Córdoba, para que me ilustre sobre la historia más de lo que puedo saber. Y yo me propongo tener reuniones bilaterales continuas, de modo que la transparencia sea un estilo, un modo gerencial y de vida entre el presidente y la Junta de Gobierno. Gracias. ¿Cómo no? ¿Algún otro miembro tiene una pregunta? Estamos, doctor. Sí. Perdóname, tenemos todavía tiempo adicional, tenemos 10 minutos, así que si alguna, ¿verdad? Podemos establecer un poco más de tiempo para algunas preguntas. Una tiene que ver con el vector número 30, relacionado con el plan de retiro y plan de pensiones. Como usted sabe, existe una diferencia de criterios o de visión entre la posición de la Junta de Retiro y la universidad, en términos de que la Junta de Retiro aspira a que se le asigne lo que el actuario recomienda. La universidad le está asignando lo que presupuestariamente le puede asignar, que aún mayor de lo que será cualquier aportación patronal de cualquier empleador en Puerto Rico. Pero existe esa diferencia. Sin embargo, usted plantea que va a evaluar alternativas para la reducción del déficit actuarial. Entonces me gustaría que abundara sobre ese tema, porque incide sobre el presupuesto. Claro. Y si resuelve esa situación, pues eso es la diferencia que tenemos con la Junta de Retiro. Bueno, lo que yo puedo hacer como presidente es aportar mayor capacidad económica, mayor eficacia económica, porque, doctor Castro, usted sabe que es un tema que compete esencialmente a ustedes en la Junta de Gobierno. Sin embargo, yo vengo a trabajar involucrado con la Junta de Gobierno y por eso me atreví a colocar en mi plan un tema que es de la Junta. Yo era rector cuando comenzamos los estudios, presidía la Junta el licenciado Alomar, me acuerdo muy bien, y comenzamos a examinar opciones al modelo de beneficio definido, que es lo que se ha tocado, ¿verdad? En esta disputa, yo creo que la Junta de Gobierno está haciendo lo que entiende prudente y yo respaldo a la Junta de Gobierno en esa iniciativa. El otorgamiento es generoso, y aunque, por ejemplo, hay legisladores que creen que el estado de salud fiscal del fondo de retiro no es peligroso, la Junta de Gobierno quiso prever y precaver y ha tomado esa decisión. Así que lo que yo puedo hacer es aportar ingresos, generar una universidad más vigorosa, más eficaz, que pueda ahorrar, de modo que ustedes puedan entonces utilizar los recursos sobrantes, lo que yo pueda añadir para enfrentar el déficit actuarial que sí tenemos y que es un reto importante, que yo sí lo voy a tomar en cuenta y todo lo que yo pueda hacer para aportar en la dirección de reducirlo y trascenderlo, lo haré. A usted. ¿Algún otro miembro tiene una pregunta? ¿Hay alguna pregunta de los miembros que están de forma virtual? Pues no habiendo más preguntas, podemos decretar un receso a las 6:55 de la noche hasta el próximo 16 de junio, donde vamos a tener nuestra última entrevista. Así que, doctor, que vaya conmigo a su casa y gracias por haber estado aquí. Solamente pido una oportunidad para decir una sola cosa. Gracias. Gracias, cuenten conmigo siempre, siempre. Contaré también con ustedes como universitarios y que viva la UPR. Buenas noches. Permítanme